Lo primero de todo que yo os quería pedir, es una petición, es que cuando en la liturgia varias veces, no recuerdo ahora si son 4 veces, decimos el sacerdote, el Señor esté con vosotros. Es una petición que hace el sacerdote de que el Señor, Dios, esté con vosotros. Es decir, esté en vuestra alma, os acompañe, os llenéis de Dios. Pero entonces viene una respuesta que es y con tu espíritu. Esta es una frase y una contestación arcaica a más no poder. En las más antiguas liturgias que se celebraban en Roma, y probablemente eso vino de Israel, esta frase se decía: Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. No cabe la menor duda de que es una de las frases más antiguas que perviven en la misa en el siglo XXI y que nos retrotrae a los primeros textos. Pero la petición es que lo digáis de verdad. Porque yo os digo, el Señor esté con vosotros. Y yo intento hacerme consciente de lo que estoy diciendo. En el fondo es el fin de toda la misa, en una frase tan cortita. Pero la petición es que a partir de ahora intentéis decirlo y hacerlo. Es decir, voy a orar para que el que nos preside realmente, Dios esté con él. Dios le transforme más, Dios penetre más en su alma, le llene más de virtudes, le ame más el sacerdote a Dios y Dios a él. Es una frase que lo condensa todo y la decimos tan rutinariamente que podemos no hacernos conscientes. Yo lo intento con todas mis fuerzas, cada cosa que digo, decirla no solo con los labios, sino con el corazón. Pero os pediría que lo hagáis, porque entonces sois muchos los que oráis por mí cada vez. Y si no recuerdo mal, son 4 veces en la misa que lo vais a decir. Yo estaré serio y con las manos en la posición que marca la liturgia, pero si pudiera os diría: hacedlo de verdad, extendiendo las manos, porque es la oración de mucha gente que está ante ti todos los días pidiéndole a Dios. También pedimos por el obispo, pero por el sacerdote varias veces en la misa si lo hacemos de corazón. Bueno, dicho lo cual, he estado pensando acerca de qué mencionar rápidamente en este sermón, rápidamente porque no quiero alargarme, y le he dado vueltas, Señor, ¿sobre qué predico? ¿Sobre qué predico? La primera lectura tan bonita del Arca de Noé daba para un sermón bueno, porque además era los textos que estos días en mi lectura personal estaba meditando. La segunda lectura de San Pablo es un pasaje misterioso del que trato en mi tesis doctoral, y el Evangelio, pues sobre él hablé largamente en una conferencia sobre la cuestión de los demonios en el Evangelio. Pero después de haberlo sopesado, y aunque dé para un sermón aparentemente menos interesante, en mi corazón lo que resuena todavía después de 4 días es las palabras del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 en adelante, cuando nos decía en la puerta de entrada a la Cuaresma: incluso ahora, dice el Señor, volved a mí con todo vuestro corazón. Han pasado 4 días, pero si de algo tengo que hablar, francamente, esto es lo que ha resonado en mi alma.
Volved a mí con todo vuestro corazón. Es una palabra que me la dice Dios a mí mismo, a mí. No os la digo tanto a vosotros como la digo a mí mismo. El corazón. Qué cosa tan misteriosa. Repito lo que ya dije en aquel sermón. Jesús lo había dicho, del corazón salen los malos pensamientos. Dice unos cuantos pecados, pero podría continuar. El criticar a los demás, el no estar contento, los celos espirituales, la insatisfacción, el pensar mal, el juicio temerario, la pereza. Volved a mí con todo vuestro corazón, no comparte. El corazón. La Cuaresma, lo dije, como un viaje hacia la fiesta de las fiestas, que es la Pascua. Estamos en un viaje espiritual, no nos vamos a mover físicamente, seguiremos en la ciudad en la que estamos, en nuestro trabajo, dormiremos en nuestra cama, pero hay un viaje del espíritu con 40 estaciones, con 40 etapas. Cada una puede ser aprovechada o perdida. El corazón es algo misterioso porque decimos, quiero cambiar, sí, quiero volver a ti con todo mi corazón. Pero el decirlo con los labios es una cosa, el realmente hacerlo es otra. Podemos decir, pues yo quiero y ya está. Sí, es verdad, si uno quiere, lo hace. Pero también hay mucha experiencia en muchas personas, no digo todas, en que uno quiere. Pero claro, el corazón no se puede tocar, el corazón al final no es tan sencillo transformarlo. Queremos, pero el corazón sigue siendo perezoso, este propósito no lo hago, ahora me concedo frente a este deseo tan santo, bueno, mañana. ¿Cómo cambiar el corazón? ¿Cómo cambiar el corazón? Incluso la palabra del profeta, como si fuera una antífona, es más humilde. No dice cambiad vuestros corazones, porque no podemos ni decir el nombre de Jesús si no es por el Espíritu Santo, dice San Pablo. Es decir, no lo podemos decir como un acto de fe, de amor, si no acompaña una gracia. Lo diríamos de un modo natural. Mucho menos cambiar el corazón. Él dice, volved a mí con todo vuestro corazón. Ni siquiera dice transformad, que nuestro corazón quiera volver a Dios. Volver, aunque sea el mismo corazón, pero ahora voy a hacer esto. Ahora voy a tener este tiempo de meditar este pasaje de la Escritura o la Pasión, Vía Crucis. No tenemos en nuestras manos cambiar nuestro corazón. Si quisiéramos con nuestras fuerzas naturales, comprobaríamos después de 40 días lo inasible que es, cómo se nos escapa como una anguila que resbala. La Cuaresma es un tiempo en el que si hacemos una serie de cosas, sí que Dios nos asegura que en ese volver a Dios se transformará el corazón. Con lo cual es algo más humilde, porque muchas veces ante la Cuaresma, por lo menos yo, tengo la sensación de ser algo demasiado grande, 40 días, ayuno, tal. La poquedad de mis fuerzas frente a la tarea tan grande de, como decía San Pablo, vivo crucificado en Cristo. Esto es más humilde.
es más humilde. Hagamos una serie de prácticas, hagamos una serie de propósitos concretos y en esas prácticas es como el corazón se irá transformando. El profeta continúa con algo que ya dije que tiene que ser un espíritu. Volved a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto, con duelo. Ayuno, llanto, duelo. Por lo menos este espíritu de la Cuaresma, este deseo de... No es poca cosa el deseo de ese llanto, de arrepentimiento, de dolor. Un llanto que no es el natural. La gente llora y a veces por tonterías. A veces llora, pero no le han dado motivo para llorar. Incluso a veces hasta el agresor de otros, con la palabra, llora de rabia porque no se hace su voluntad, porque fíjate lo que me ha hecho, y él es el agresor. Este llanto es algo espiritual, con lo cual ni siquiera obligatoriamente tiene que ser físico. Dígase lo mismo del duelo. Desgarrad vuestros corazones y no vuestra ropa, dice el profeta. También lo mismo. No es nuestra ropa material la que cumpliremos el deseo de Dios dicho por el profeta si hacemos eso. No, es entender que tenemos que tener ese espíritu. Volved a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto, duelo. Desgarrad vuestros corazones y no vuestra ropa. Volved, repite, volved al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. En eso confiamos, en la compasión de Dios, en su misericordia. Pero lo vuelvo a repetir, volved. Es un verbo que se me ha quedado fijado desde el miércoles de cenizas. La Cuaresma como una vuelta. Si pudiéramos ir andando a un lugar y simplemente fuera a volver, pero el que ha de ser enmendado es el espíritu y por lo tanto la vuelta es espiritual. Después dice que es lento a la ira, que abunda en amor firme. Abunda en amor firme. Nosotros sí que somos muy variables, inconstantes, débiles, pero Dios no. Él es firme en su amor. Y sin embargo, se suele traducir por lento en castigar. La palabra exacta sería afloja en castigar. Afloja. Debemos, por lo tanto, hacer que un versículo de todos los que leamos, al menos uno, pueden ser más si lo deseamos, resuene en este tiempo, sea un poco como el espíritu de este tiempo. A mí, desde luego, os aseguro que Joel me ha seguido hablando a través de sus palabras. No sé si a mitad de Cuaresma o dentro de una semana será otro versículo. No es el único que medito y repito. Pero fijaos, el mero contacto con la palabra de Dios ya es una vuelta hacia Dios. La repetición una y otra vez en nuestro interior ya es una vuelta hacia Dios. Recordad lo que decía al principio: el Señor esté con vosotros. Repetir las palabras de Dios ya es estar con Dios, con su palabra. Pero bueno, Dios es que es imposible de agarrarle, de cogerle, de tocarle. Tenemos su palabra. Dios es espíritu. Al menos de ese Dios espíritu tenemos su palabra. Y no quiero acabar el sermón, aunque solamente lo voy a mencionar. Yo que soy sacerdote, este versículo que ya dije la primera vez que leí este texto me llamó la atención. Entre el vestíbulo y el altar
que los sacerdotes, los ministros del Señor, lloren. Es cierto que cuando él lo decía, y lo decía de parte de Dios, pues se refería a los levitas y a la casta sacerdotal, dos cosas distintas en el templo. No todos los levitas eran sacerdotes. Unos custodiaban las puertas, otros se encargaban del mantenimiento de los instrumentos del culto. Lo decía para ellos, pero se nos aplica a todos, porque el bautizado es alguien que tiene el sacerdocio común de los fieles. Somos un pueblo sacerdotal. Entonces todos podemos hacer esto en el nuevo templo que es Cristo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. El nuevo templo es Cristo. El antiguo templo no existe. No lo encontraréis en toda la tierra. Dios, en un acto, desde luego con significado, quiso que cuando acabó el Antiguo Testamento también acabara el centro del Nuevo Testamento, que era el templo. Por lo tanto, entre el vestíbulo y el altar, que los sacerdotes lloren, se está refiriendo a algo espiritual. ¿Qué había en el vestíbulo, en el atrio? Sería la palabra exacta, atrio. Lo que había era el agua para la purificación. ¿Qué tenemos en la misa al principio de todo? Tenemos el yo confieso, el Señor ten piedad, la purificación espiritual, sin agua, pero realmente lo que hay que purificar no es el cuerpo, sino el alma. Tenemos que, por lo tanto, estar en esos ritos iniciales que preceden a la liturgia de la palabra y allí llorar, aunque no sea físicamente. La Cuaresma insistiendo en esto. Si fuera alguno de vosotros un levita de aquella época, hace 2500 años, pues intentaría cumplir la palabra de Dios físicamente e iría al atrio y allí lloraría. Diría a los demás que hagan lo que quieran, pero yo voy a llorar por los pecados míos y los de mi pueblo. Ahora se nos pide eso, pero no tenemos que ir a ningún templo en una tierra lejana. Es algo sobre el espíritu que debe impregnar esta Cuaresma. Espíritu sacerdotal para todos vosotros también, para todos vosotros. Lo que podría estar diciendo ahora a obispos, os lo podéis aplicar, todo esto de Joel, al 100%. Seáis obispos, sacerdotes o laicos, id al atrio, ante el santuario, ante el Sancta Sanctorum, que son aspectos de Cristo, porque Él es el nuevo templo, el otro es la figura, y llorad allí los ritos iniciales. La Cuaresma, en cierto modo también como una gran misa en la que estamos en los ritos iniciales de purificación y en la palabra de Dios, para llegar al momento en que se consumó lo que es el centro de la misa, que es la crucifixión y después resurrección de Cristo. Que todos tengamos las palabras de Joel resonando en nuestra alma y poniéndolas por práctica. Y recordad, el corazón es inasible. Somos tan poca cosa que lo único que podemos hacer son una serie de prácticas en las que tenemos la seguridad de que nos conducirán, volved al Señor, nos conducirán hacia Dios, transformarán nuestro corazón, estaremos con Él.